Durante la época navideña tendemos a optar por una dieta o un conjunto de alimentos que pueden dañar a nuestro hígado. No se refiere tanto a un alimento concreto que podamos tomar en un momento puntual, sino al conjunto de la dieta que tomamos en el periodo navideño. Los alimentos que más podrían dañar al hígado serían los productos ultraprocesados, que son aquellos altos en azúcares, grasas que han sido procesadas industrialmente o grasas refinadas, harina refinada en lugar de integral, una mayor cantidad de sal. Que todo esto, ¿dónde se encuentra? En polvorones, turrones, dulces, fritos, embutidos y además solemos optar por una mayor cantidad de carne que nuestra dieta habitual. Pero el componente que más daño puede causar a nuestro hígado siempre va a ser el alcohol. El alcohol no se recomienda en ninguna proporción, pero menos todavía en esta época del año que nos excedemos más entre las cañas de cerveza, copas de vino, licores o copas de postre, que al final sí que pueden causar un mayor daño hepático. Los excesos navideños sobre todo se reflejan en un aumento del peso corporal, que se debe a un aumento del porcentaje de grasa corporal. Por un lado de la grasa visible, que son por ejemplo los michelines que vamos a apreciar a simple vista, pero también de la grasa no visible, como la grasa que se acumula a nivel abdominal o la que recubre nuestros órganos, que son las que pueden causar un mayor daño a nuestra salud porque aumentan notoriamente el riesgo cardiovascular. Todo ello también puede traducirse en un aumento de los niveles de lípidos en sangre, por ejemplo del colesterol total o del colesterol LDL, comúnmente conocido como el colesterol malo o los triglicéridos. Y por otro lado, estos excesos van a dar una mayor cantidad de picos de glucosa o de glucemia en sangre que pueden propiciar una desregulación de la glucosa. Por último, debido a estas comidas tan copiosas o tan densas, normalmente después nos sentiremos más cansados, somnolientos y probablemente tengamos molestias gastrointestinales, como podrían ser una indigestión, náuseas, siempre debido a los excesos. Los principales errores que cometemos en una comida o cena navideña, lo primero se refieren a una mala planificación. Es decir, hacemos enormes cantidades de comida acorde con el número de comensales que va a haber en esa comida o cena, por lo que todo lo que sobre al final hará que no nos excedamos solo un día puntual, sino todos los días posteriores hasta que gastemos el alimento. Además, solemos optar por alimentos más grasos, embutidos o muchos fritos en los entrantes, como croquetas, por ejemplo, que van a hacer que tomemos un exceso de calorías, pero sobre todo a base de alimentos con una peor calidad nutricional, siempre más altos en grasas, en azúcares, que no deberíamos consumir en exceso y mucho menos concentrados en una misma comida. Además, como no medimos lo que estamos comiendo, porque no tenemos un plato con una ración, sino que picoteamos de entrantes, aperitivos, al final no somos conscientes de la cantidad de comida que realmente hemos tomado, por lo que siempre nos excedemos, junto con un consumo del alcohol más elevado, más el picoteo de turrones, polvorones, que finalmente hacemos. Y otra cosa también, que es un error muy frecuente, es, tras terminar la comida, sentarnos a reposar en lugar de movernos un poco para hacer una mejor digestión. Una comida o cena de Navidad puede tener de media entre 1000 a 1200 kilocalorías. Tenemos que saber que una dieta diaria de un adulto media tiene en torno a 2000 calorías, por lo que estaremos concentrando más de la mitad de las calorías de un día en una sola comida en un periodo de tiempo bastante corto, lo cual se traduce en un exceso de alimentos de calidad nutricional probablemente peor, que se va a traducir tanto en el exceso de peso como en esas molestias gastrointestinales. Siendo un día puntual es menos problemático, pero entre comidas y cenas de fechas señaladas, con amigos, de trabajo, al final va a ser muy habitual durante este periodo del año. Y siempre acompañado por la práctica de actividad física, podemos optar por preparados farmacéuticos a base de plantas medicinales que puedan ayudarnos a una mejor digestión, siempre y cuando nos asesore un especialista en el área que nos diga cuál puede ser la mejor opción para nosotros, en qué dosis, cuánto tiempo tomarlo, que no tenga contraindicaciones para nosotros. Por ejemplo, tenemos los preparados de cardo mariano o de alcachofa. En el caso del cardo mariano, contiene un componente que es la silimarina, que es un antioxidante que nos va a ayudar a que nuestro hígado cree una mayor cantidad de bilis, que es la encargada de eliminar las sustancias de desecho de nuestro organismo. Y en el caso de los preparados a base de alcachofa, nos pueden ayudar a una menor retención de líquidos porque tiene propiedades diuréticas y ayudará a la función o el trabajo de nuestro hígado, fomentando que las digestiones sean menos pesadas y que nos sintamos mejor tras esta comida. Pero la idea no es tomarlo un día puntual o el día de esa comida, sino durante un periodo de tiempo como podría ser las Navidades, para que realmente pueda ser efectivo.
Existen una serie de trucos y consejos que podríamos seguir para reducir los trastornos digestivos que proceden de un exceso calórico en una misma comida. Por ejemplo, todo ello parte de que hagamos una mejor planificación de esa comida o de esa cena, en la que pensemos qué raciones vamos a hacer o qué cantidad de alimento en función de los comensales que va a haber, que escojamos preferiblemente alimentos naturales con los que crear nuestras propias recetas, en lugar de optar por alimentos ya precocinados, que siempre van a ser más altos en grasas, sal, azúcares. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Tan simple como unos entrantes, por ejemplo canapés a base de pan integral, en el que podemos añadir patés caseros, de verduras, de berenjena, de pimiento rojo mismamente, podemos incluir mariscos, en lugar de embutidos, croquetas o ese tipo de fritos. Un primer plato que podría ser a base de verduras, por ejemplo una menestra o una crema de verduras ya cocinada que será mejor para nuestra digestión. Y en el segundo plato, en lugar de optar siempre por la carne como estamos acostumbrados, podríamos optar por el pescado, que en una comida densa nos va a ayudar a una mejor digestión, pero si escogemos la carne, procurar quitar la parte visible de la grasa y hornearla o hacerla en una técnica culinaria menos grasa. Y en los postres podríamos elegir un postre casero fácil de hacer, en lugar de directamente sacar esa bandeja llena de dulces, y reducir el consumo del alcohol. La principal bebida de elección sería el agua, pero sin excedernos de otro tipo de bebidas, ni de refrescos, alcohol. Y por supuesto, nada más terminar la comida o la cena, movernos, en lugar de quedarnos sentados, que eso va a ser mucho peor a la hora de hacer nuestra digestión. Es importante durante este periodo navideño compensar estos excesos, ya no solo por la cantidad de calorías que hayamos tomado, sino por el daño a nuestro organismo de la peor calidad nutricional que va a tener nuestra dieta. Entonces, no tiene que ser después, sino tiene que ser durante todo este periodo de tiempo. Eso es importante, haciendo una dieta más alta en verduras para saciarnos a base de ellas, ya que son altas en fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, y eligiendo técnicas culinarias menos grasas, como a la plancha, al horno, asado, en lugar de frituras. Y en el periodo entre comidas, para saciarnos podremos optar siempre por fruta, un pequeño puñado de frutos secos, o por ejemplo un yogur o un lácteo con cereales integrales, que son más saciantes y nos evitarán optar por otro tipo de alimentos más grasos o menos saludables. Por ejemplo, unas semillas de chía o de lino, que si las tomamos en remojo en un yogur o un vaso de leche, nos van a saciar muchísimo más. Todo ello siempre acorde con la práctica de ejercicio físico ligeramente aumentado para combatir o compensar estos excesos, y una buena hidratación como principal bebida, el agua.